Hola a todos, jóvenes. Gran equipo, muy buenos días. El Pedro, el Sergio, el... ¿Cómo te llamas tú? David, Lalo. David, Lalo. ¿Dónde está Miguel? ¿Qué hubo, Miguel? No, pues ya está toda la banda aquí. Están dándole con todo, se ve muy bien. Jóvenes, vean qué belleza. Esto está bastante potente, jóvenes. Tenemos un muro de ladrillo aparente en planta baja, concreto, pero que no es aparente, que como pueden ver, ya se coló. En estas partes entre los muros tenemos ladrillo. Y algo bien interesante que hemos visto aquí, para los que no hayan visto el proceso constructivo, busquen los videos porque aquí estamos compartiendo el paso a paso de la construcción de esta casa. Toda la estructura va por dentro, jóvenes. Vean esto. O sea, son unas columnas abrazadas por muros de ladrillo que se están cortando. Fíjense cómo se están cortando las piezas para que la misma cimbra sea el muro de ladrillo. Y estamos utilizando herramientas. Si algo me hace sentir orgulloso de la empresa es que cada vez le estamos dando más énfasis a las máquinas, ¿verdad? Las máquinas, como en la construcción de Estados Unidos, esos canijos tienen máquinas para todos. Y aquí estamos trabajando con esta de IQ Power Tools. Es una máquina que nos ayuda a cortar pues de todo, cortar piedra, cortar ladrillo en este caso, y nos ayuda porque absorbe el polvo, tiene una succión de polvo para que no estemos dañando los pulmones del equipo y también pues molestando a la gente de los vecinos, ¿verdad? Entonces, eso nos está ayudando a agilizar el proceso constructivo de esta casa. Sergio, okay. Es momento de que saltes a la fama. Caray. Cuéntale a la gente y a los albañiles que nos están viendo, porque este canal también nos siguen muchos albañiles y personas de la construcción. ¿Cuáles son las complicaciones o cuáles son esos puntos que hay que cuidar cuando estás construyendo con este sistema de ladrillo aparente? No, pues hay que tomar en cuenta todos los niveles. Se checa un nivel, este es el nivel de piso, terminado 1 metro. Nos tiene que quedar todo repartido con este hilo. Y se fija, son 7 centímetros por hilada. Y nos tiene que dar, todas las hiladas nos tienen que dar lo mismo. Mire, 7. Para no al rato salir con que ya agarró un recorte arriba. Y también estas juntas, las verticales, deben que seguirse. Que sea la misma secuencia que va desde abajo para arriba. Que se vea bien repartido, a nivel, a plomo. No está tan fácil, ¿verdad? No, está bien complicado. Está laborioso este murito. Pero se ve bien, ¿verdad? No, Lo están haciendo. no se puede avanzar como quisiéramos con otro tipo de muro, pues, pero ahí vamos. Pero está quedando muy bien, ¿eh? Sí. Sí me lo imagino en mi casa. ¿Ahí ahora va a poner lo mismo? Yo creo que sí. Sí. Es que vean qué bien está. Ahorita todo lo que están viendo de blanco, no se preocupen, ¿verdad? ¿Eso qué es? ¿Esto qué es, Sergio? Es el salitre que va saliendo, ¿ah? Ajá. Salitre. Pero Sí, ese pero este ya a la hora de juntear, ajá. se limpia todo el muro y ya se borra esto. O sea, ese salitre viene ¿en dónde? Viene en la arena, con la que hacen la mezcla del mortero. Mire, sí se le borra. Con agua se limpia. Se le va borrando. O sea, Y agarra el secando color ya del junteo, ya se combina, ya se quita todo esto, se va borrando. ¿Cada cuántas hiladas le cuelan? Se está colando a cada 6. A cada 2 se meten grapas. Ajá. Y a cada 5 se mete una varilla, un varillín de lado a lado en cada hilada. De lado a lado. Como ahí en lo que son estas 5 varillas se pone uno de estos. Que ahorita los quitamos pues para acomodar. Y esto va aquí. En cada 2 hiladas lleva una de esas. Ok. ¿Y en cada 2 también va una de lado a lado? No, en cada 5, ¿ah? En cada 5. En cada 5 lleva el varillín de lado a lado. Ok. Y se cuela todo
cada 6 hiladas, nos dijeron. Cada 6 hiladas. Se cuelan castillos y se cuelan todas estas las de varilla, las que tienen varilla. Ok. No, a menos teníamos que traernos a todo el equipo para avanzar, ¿verdad? Porque si no, Pues ya, a quién más nos traeríamos? no, ya con ustedes, pues. Pero Eh, digo, si era necesario, pues que se vinieran todos sí, ustedes para aventajar. sí, para levantar esta parte de qué, Este ya lo llevan bastante avanzado. sí. Y ya llevaban también este, pero le quitaron, ¿verdad? Todos lo tuvimos que bajar. ¿Estaba hasta acá, va, Pedro? Ah, por aquí ya. Un poquito más abajo, aquí casi a este lado. Y todavía estamos reparando, pues, dejando ya como debe de ser. Es que en este tipo de acabados, de sistemas constructivos, lo más importante es que quede bien más que el tiempo, ¿ah? Porque si no queda Sí, es bien, que este no es muro de decir, voy a pegar muro de soga, pues el muro de soga se va uno rápido para arriba, pero este no, cada hilada hay que acomodar hilo, plomos, cada hilada lleva su tirón de hilo. y luego las juntas, ¿verdad? Porque el problema que traía este es que las juntas verticales, unas le quedaban más anchas que otras. Sí, hay que ir vigilando aquí que ya todo ya no, de aquí para arriba, pues ya todo nos quede, ya concuerden, mire, que cheque con la de abajo, está checando con la de arriba ya, Exacto. y así pues también va quedando a nivel así, también así lo vamos checando, que nos quede así, ahí está el nivel. No debe de verse la pieza así ni así, o sea, todo tiene su que ver, pues, ir Claro, acomodando todo. tiene ahí 3 posiciones que Tres, tienen que pues, estar a nivel. tenemos que estar acomodando tres cosas. La chafaldrana, hay que cambiar la chafaldrana cada 2 o 3 vueltas, ¿va? Sí, Okey. No, esto está bien, jóvenes. Esto, jóvenes, requiere mano de obra de primer nivel, aquí ¿verdad? estamos aprendiendo. Nunca lo habíamos hecho y estamos aprendiendo a hacerlo. Pero te está quedando muy bien. Y vaya que teníamos rato, pues, ya en la albañilería y ¿Y nunca lo habían hecho? no, a mí no me había tocado. ¿En serio? No, ¿Y cuántos habíamos años pegado, tienes de albañil? no, pues ya más de 30 años. Y en 30 años nunca lo No, habías hecho. apenas, ahorita lo estamos conociendo. Habíamos pegado bloc hueco, pero de ese grande, de ese de que Sí, sí, de sí. 20 centímetros. No, este ladrillito no. No, este ladrillito está mucho más batalloso, Eh, pero 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 ahí va, que ahí va. ahí la llevamos. No, se va a ver una casa, ¿verdad? De una hechura muy distinta a todas las demás. Es un sistema constructivo Sí, muy diferente. Imagínate 30 años y nunca habías hecho una. no, apenas en esta casa me tocó conocerlo. Está bueno este desfase, ¿va? Por aquí vamos a ventilar todo este baño para que no tengamos la ventana franca derecho aquí en la fachada. Por eso hicimos ese desfase. Se va a ver muy bien porque aquí estas puertas de madera van a, van a hacer juego, ¿no? Con la puerta principal, hacen ahí una relación y luego con esta que va a ser la puerta del pasillo lateral. ¿Ustedes sabían, jóvenes, que las mujeres embarazadas tienen a veces la costumbre de comer terrones de tierra o de ladrillo? ¿Tú sabías? No, es algo que no, nunca había fijado, Está loquísimo eso, fíjate. Me estuve enterando de que hay mujeres que les da esa ansiedad, les da una ansiedad por comerse los terrones de tierra y cuando no hay tierra les da por hacerle hoyo a los ladrillos y comerse los ladrillos. Creo que tiene un nombre a la condición que se llama la tica o toca o no, muy bueno, nunca había escuchado, a gente que le gusta comer ladrillos y tierra. Yo creo que tiene que ver con la relación de volver a la tierra. Fíjate qué importante eso que estás haciendo, o sea, tienes que mojar primero el ladrillo. Sí, muy húmedo para que no se nos despegue a la hora de pegarlo. Tenemos que bajarlo, irlo acomodando hacia nuestro bornó de hilo.
que nos dé exactamente 1 centímetro de junta. Ponerle nivel para que todos nos vayamos yendo bien plomeaditos y nivel de junta también. Tenemos que ir cuadrando la junta. Aquí me pide un poquito el ladrillo de este lado y ahí yo lo voy jugando para donde me lo pida. Ponemos niveles por todos lados en este ladrillo. Me dicen que son 3. Para que no nos falle el nivel de ningún lado, que no se nos acueste de aquella punta o algo, tenemos que ir bien aniveladitos, hilada por hilada. Que nos marque bien el nivel y ya después limpiar nuestra junta. Hacemos una buena limpieza de junta. Ahí viene David atrás de mí, ayudándome a quitar todas las imperfecciones de mezcla. Todo lo que viene quedando de excesos, él nos viene ayudando aquí a hacer la limpieza del ladrillo. Excelente, David. ¿Tú también quieres ser albañil cuando seas grande? ¿Por qué no? Va a ser un gran trabajo en unos años, ¿eh? Y después das el salto primero de albañil y después de maestro de obras. Acuérdate de mí que van a tener más trabajo que los arquitectos, porque cada vez más los programas de computadora los va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, el trabajo del arquitecto lo va a hacer la IA, pero no va a haber una IA que te supla el trabajo del albañil y del maestro de obra. Entonces, ahí van a estar los billetes. Ojalá y se llegue a esa era, arquitecto. No, pues ya te estoy hablando de la siguiente década. Muy No nos bien, vamos tan lejos. ahí vamos O sea, dando. En 3 años, la escasez de mano de obra, en 3 años se va a volver un tema completamente crítico. ¿No tenemos Crítico. nivel aquí, Pedro, o nomás? Y vamos a ver albañiles Sí. de Honduras, albañiles de El Salvador, de Guatemala, Este, porque ya albañiles mexicanos va a haber muy pocos. Muy pocos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Cada vez Pues es somos- que velos aquí, o sea, ya la generación de Sergio, de Pedro, le duran 3 años. Sí, ya 3, ya casi 4 años. estamos para pensionarlos y Es- viene entrando la nueva generación. Y son ustedes la nueva Sí. generación y ustedes son como Firma. pepitas de oro, ¿sabes? O sea, son preciadas porque no hay muchas. Ok. Entonces, por eso es tan importante enfocarnos en la mano de obra. Por eso piénsalo bien. O sea, especialízate si quieres en la arquitectura, en la construcción, pero no dejes de lado la mano de obra, porque el que tenga la mano de obra va a ser el que gobierne el mundo de los siguientes años. Porque ya todo lo que sean planos, todo te lo va a dar la IA, Pedro. O sea, nuestro trabajo como arquitectos pende de un hilo. Vean qué belleza esta. Hijos. Esta es una casa muy distinta, jóvenes, porque estamos rompiendo un poco el paradigma que habíamos hecho, gracias, durante muchas casas, de hacer estos grandes ventanales corridos hacia los jardines. En esta casa contamos con una orientación sur en la parte de atrás. Eso nos dio pie a que no hiciéramos un ventanal tan grande, cuidando justo esto que estamos viendo aquí, el ingreso del sol. Por eso colocamos este muro de remate, pero no de remate en el acceso, porque ustedes ya saben que a mí me gusta mucho la perspectiva fugada de remate, ¿no? Sintiendo que nuestra línea de 73. horizonte se extiende lo más posible. Y que ya aprendí gracias a la misma IA, ChatGPT nos dice que viene desde nuestros antepasados que vivían en África, que les gustaba tener una gran visión fugada para obtener un control de los depredadores que se acercan. Entonces tenían siempre esa predilección, ¿verdad? Por paisajes más amplios. Entonces, a mí eso es lo que me da mucha serenidad cuando entro a un espacio, el tener esa perspectiva alargada. Y siempre esa configuración se va adaptando en las distintas casas o en los distintos proyectos que hacemos. Cuando hicimos la embajada, el proyecto de la embajada de Bélgica en México, el acceso es igual. Entramos por un lobby que remata en un ventanal, que remata en un jardín. Entonces, es bien bonito cómo esas mismas combinaciones se pueden adaptar a distintas escalas. Entonces, aquí si se fijan, estamos en el monoespacio, porque esa es otra de las combinaciones, pero ya no es un monoespacio horizontal, ¿verdad? O alargado, rectangular, donde tienes comedor, cocina, sala. Aquí es un monoespacio cuadrado. En Casa Bonsai teníamos un espacio cuadrado
que nos delimitaba la alberca, el comedor, la sala, la cocina y el comedor. E hicimos una integración comedor-cocina por primera vez, que después hemos ido repitiendo y hemos visto que muchas personas los han ido también adaptando a sus propios proyectos, cosa que se me hace algo pues, muy satisfactorio, ¿verdad? Porque acuérdense que las ideas son de todos. Y nosotros cuando empezamos este canal, lo empezamos con esa filosofía de compartir el conocimiento. Y pues yo creo que gracias a las redes sociales, el conocimiento se comparte en tiempo real. No te tienes que esperar a que un proyecto salga en una publicación para que se propague. Este resaque, fíjense cómo este muro se vuelve un eje de mobiliario. De este lado tenemos alacenas y del otro lado el legendario zigzagueo que te hace un closet del otro lado. Entonces aquí el monoespacio se vuelve cocina rematada con este jardín, el comedor que no está integrado con la isla, son independientes, pero que sí siguen formando parte del monoespacio. Y ya se empieza a percibir la luz de esta casa. Una luz muy suave, muy agradable, gracias a que ese muro rompe un poco la incidencia solar y articula la terraza, porque en esta casa nos pidieron una terraza y nosotros propusimos una terraza cuadrada. A diferencia de las terrazas, vamos a decir alargadas, no longitudinales, vamos a decir horizontales, ¿verdad? Porque longitudinal sería en el sentido largo del terreno, transversal sería en el sentido corto. Aquí estamos hablando de una terraza en esquina que va en contra de una terraza horizontal que te roba un poco más de metros cuadrados. Aquí se concentran los metros cuadrados solo en esta zona. 3x3, 350 por 350. Los clientes nos pedían un espacio de terraza para poder tomar videollamadas porque ellos trabajan en casa y decían, yo quisiera trabajar en casa en una terraza algunos días de la semana. Entonces la orientamos de este lado y la pegamos no a la restricción, la pegamos al jardín lateral, porque en esta casa no había una restricción. Nosotros creamos esa restricción, ese jardín, debido a que el terreno era irregular. Para no tener lados irregulares, dejamos la irregularidad en el lateral, generando un jardín que arranca en 1.50 y por el mismo terreno se va cerrando hasta llegar al punto crítico de 1 metro. Ya nos llegó la policía. ¿Qué hubo? Digo, ya me metí yo de chismoso, ¿no? No, pues si tú ya ibas a la mitad del terreno. Adelante, adelante. Porque yo literal quería ver qué estabas haciendo. Y ahorita ya que me metí y vi estos ladrillitos, yo nunca los he instalado. Me dice aquí el maestro Sergio que en sus 30 años de albañil tampoco los había instalado. Ni los había instalado ni los había visto. A ver, son block huecos como los que traigo en la nave industrial, Ajá. pero obviamente pues son de barro y mucho más pequeños, entonces no me había tocado instalarlo. El modo constructivo pues es el mismo que los block huecos de las que estoy usando grandes de Jalcreto, Ajá. pero ¿por qué metiste este ladrillo aquí? Pues fíjate que hicimos el proyecto de una embajada, la embajada de Bélgica en Ciudad de México, junto con 2 amigos arquitectos, el buen Rafael Pardo y Lucio Muniain. Y inspirados un poco en la arquitectura belga, que usan mucho ladrillo, decidimos todos los muros de la planta baja de la embajada hacerlos de ladrillo. No ganamos el concurso, pero me gustó mucho el proyecto. Sí. Entonces, Gracias. quise aprovechar ese concepto en un proyecto ya de la oficina y nos tocó y yo les propuse a los clientes, oigan, ¿qué les parece si los muros de la planta baja los hacemos de un ladrillo? Mucho menor mantenimiento que un muro pintado. Okay, ¿verdad? sin pintar. Sí, porque esto, o sea, si algo tiene de bueno este material, es que ya no lo vas a pintar nunca. Ahorita estaba ayer hablando con otro arquitecto, un cliente que me decía, yo ya he usado el chucum y a los años se craquela, se despinta y es mentira eso de que no le vas a dar mantenimiento. Entonces, realmente a los pocos materiales que ya no les vas a dar tanto mantenimiento, porque siempre se le tiene que dar un sellador y cosas así, es el ladrillo aparente y el concreto. Sí. Y los muros de mampostería de piedra. Bueno, al concreto también hay que darle su mantenimiento. Sí, a todo hay que darle hidratadito. mantenimiento. ¿Sabes que eso es un punto importante? Porque la gente que cree que en el chucum no lleva nada de mantenimiento, ahí yo siempre les digo, todo lleva mantenimiento. Todo. Todo. Pero lo bonito del chucum es que es tan rústico que cuando se daña,
Ajá. se ve estético. Sí. O sea, si te sale que te gusta un hongo en la parte de abajo, caer por la caída Ah, de qué la bonito humedad, hongo. se ve bien. O Qué sea, se bonito. ensucia con la mugre de la azotea y se Sí, escurre, sí. se ve bien. Sí, ¿O sí, no? sí. A mí se me hace bonito. Depende, o sea, obviamente hay un grado que se ve bonito, pero si pasas ese grado, el hongo se empieza a poner negro. Cuando ya se Ese pone, hongo negro no me desagrada. pero Tal vez no vi el mismo hongo negro que tú. sí, es que hay un rango, hay Sí. un rango que se ve bien. Cuando ya sobrepasa ese rango, ya de a tiro se empieza a ver que esa cosa la abandonaron. Más bien te voy a pues. decir cuándo me Ajá. arriesgo y cuándo no. En interiores no, en exteriores sí. Cuando tenemos una terraza, un patio, donde sé que eso va a ser bastante contexto con los árboles, con el cielo, Sí. hasta con las mismas estrellas, cabrón, la vegetación que haya a los lados de la casa, dejo que la naturaleza juegue con mi obra, ¿no? Sí. O sea, que invada, que si el hongo se hace negro, morado, amarillo, no hay pedo, así fue como pasó. Si le sale otro hongo arriba del hongo. Pues es que si es la naturaleza y ese es mi concepto con el que estoy jugando, sí. Sí. En el interior, donde ya queda un tema de infuncionalidad, etcétera, pues ahí no me arriesgo, ¿no? Sí, hay un equilibrio que a los arquitectos nos encanta, la belleza de la imperfección y la Sí. naturalidad. Pero Y yo tú sabes que mi también. estilo va muy con eso, con Sí, orgánico, sí. toscón. Pues este es el ladrillo, fíjate. ¿Dónde lo compraste? Es de Nova Ceramic. Lo compramos con un distribuidor que le mandamos un fuerte abrazo, Ferremateriales Mezquitic. Ellos traen, Sí, dijo de la ferretería. pues traen traen distribución de casi de todos los productos, y ellos nos están vendiendo directamente este material. Y aquí lo interesante es que lo integraron los ingenieros de Cantilever Estructuras con toda la estructura. Entonces se van colando cada 3 hiladas o cada 6 hiladas las columnas adentro. Acabo de hacer un video de esto Ajá. en la nave. Por eso te digo que lo traigo aquí. Ah, ok. Cada que traes un varillín horizontal. Sí, cada 6 hiladas. ¿Cada 6? Ajá. Ok. Pero traemos unos estribos sí, ya. a cada 2, creo. ¿Verdad? Del 3. Sí, la mía varía un poco por el calibre de las varillas, por el tipo de armado que estoy haciendo, pero Ajá. es la misma. Mucha gente, ese es un dato interesante, ¿eh? Mucha gente cree que todo el interior de todo el muro tiene que ir colado. Y mucha gente no sabe y ejecuta el muro sin saber que las varillas van ancladas a la dala de desplante desde antes del muro. O sea, mucha gente cree que levantan el muro y al final, con el mismo colado, metes la varilla y ya. Entonces, pensando que la estructura vertical de la varilla le va a dar la rigidez al muro, pero no saben que va amarrada. No, todo nace de la cimentación. Correcto. Sí. Pero por eso te digo, yo por eso hice el video, le fue muy bien y es un dato que poca gente sabe. Eso está bueno, ¿eh? Está buenísimo. Imagínate en costos, Sí. ¿para qué carajos quisiera agarrar bloques huecos si tengo que rellenar todo de concreto? Pues se me va a las nubes el muro. Claro. Sí, nomás son en los puntos donde hay castillos, ¿verdad? Correcto, estructural. Ajá, y refuerzos horizontales. Oye, no había visto que... Eso para mí es un video viral, para ti no, pero... A ver, ¿cuál? No. Si yo lo hago. No quiero, viral que no quiero. En la ¿Por pinche qué? escalera, pues... Yo arreglé una escalera. A ver, ¿ustedes algunos han visto el desmadre que se me hizo mi escalerita o no? ¿Nadie sigue? Bueno, aquí nadie ve los videos, pero 2 años tengo con ese desmadre, güey. Hice una sí? escalera que un cliente me corrigió, Ajá. porque tenía niños y la chingada, y el primero era volada, luego no, luego sí. Tenía un juego de 1 centímetro, y mostré cómo lo eliminé. Pero pues ya, me tacharon de, ya sabes, 2 años. Pero ¿cómo eliminaste qué? O sea, este colado está aprobado por nuestro ingeniero. No, y tu placa está colada y la placa está precolada, ajá. anclada en el colado. La mía no. Yo tuve que hacer una ranura en el muro, hacer colados extras y sujetarla bien desde el ¿Y no la sujetaste con unos taquetes de penetración, con epóxico y así? Sí, te enseño todo lo que hice. Por eso te digo, tenía Es que yo ya los he visto que los hacen así. En mi casa La Piedad, que por cierto, pues le fue bien. El ingeniero nunca coló ninguna viga, llegó después, taqueteó, coló y la quedó excelente. Aquí todo fue con cálculo. Tú sabes que yo nunca llego ya a ver. También, ajá, sí. ¿Cómo que? No, Sí. mi ingeniero. Y fue el cálculo. Por eso te digo, al final, 1 centímetro en el juego. Y conmigo, pues yo no peso lo mismo que tú. Entonces dije, está bien, no estuvo tan mal. Y al final usamos unos tensores. O sea, porque tú un centímetro de movimiento te andaban funando. Me siguen. Mamá. Pero me vale madre, ya sabes. Y al final, como tenía hijos, le dije, ¿sabes qué? Jóvenes, pues hay que construir para darnos cuenta de la realidad de la gente vida. Que sabe que Sí. cómo es esto, y los que critican, me vale, por eso digo, me vale madre. Sí. Pero le puse los tensores de donde parte tu estructura como la que tienes aquí hasta el final. Ajá. Tenía el juego conmigo arriba.
se me hizo entendible. Entonces tenían niños y les dije, las escaleras quedaron bonitas, ya forradas con la pieza de carpintería nomás para incrustarla en el escalón volado. Sí. Pero les dije, me da pendiente porque esas escaleras tienen planta alta y sótano. Entonces un chingadazo se me caen y se me van hasta abajo. Ah, no, pues un barandal. No. Teníamos que poner aquí o barandal o celosías. Pero me dijeron, mejor nos vamos por celosías tubulares que sirven estéticas y protegen toda la escalera del vacío. Y le dije, se me hace perfecto. Y hasta te soportan, te rigidizan un poco más. No, eso fue la solución, estructural y estética. Ok. Funciona. No se va el niño, se ve bonito y me acaba de estabilizar la escalera con ese juego de 1 centímetro. Ah, perfecto. Pues fue una adaptación, el proyecto no era así originalmente. Entonces, por eso te digo, viral para mí, pero mal. Este espacio que están viendo aquí ustedes es donde va a estar la ventana longitudinal, vertical, que va a ser de qué, no es de una proyección, yo creo, proyección? sí, porque no puede ser corrediza, está muy chiquita. No, te iba a decir yo de sifón. Ah, también puede ser sifón, sí. ¿De proyección cuál es? De proyección es la que está cerrada, tienes tu manijilla, le das vueltita y abre. Eso es una proyección. De guillotina, podría ser puede ser también de guillotina. Abre y cierra en el mismo eje vertical. Y de sifón es que tienen 2 traslapados con un espacio siempre abierto. A mucha gente no le gusta eso por la entrada de polvo eterna. A mucha gente le gusta por cómo se ve el vidrio esmerilado. Ahora sí que depende de gustos, y que siempre respira, o sea, nunca está cerrada. Sí. ¿Qué harías tú si fuera tu casa? Sifón a hueso. ¿Sifón a hueso? Ajá, esmerilado. Sí, yo también. Sí, yo también. Es que la proyección ya trae aluminio, es una ventana chica. Exacto. Se ve muy toscón. No, un buen sifón a hueso queda perfecto. Sí, un vidrio limpio, un eje claro. Gracias, maestro. Y de esa manera es como el arquitecto puso la ventana del lado lateral, en el lado derecho, y ya no se va a ver de frente. Ventila, ilumina ligeramente, porque obviamente pues, no va a tener tanta luz, pero en este caso, pues sí privó la decisión de que ventilara bien y que quedara más limpia la fachada. ¿Qué fachada tienes? Es una fachada norte. Ah, pues igual que yo, porque estamos de vecinos, sí, cierto. Ajá. Tenemos la ideal para tu tipo de diseño, ¿no? Sí, que en este caso el reto pues fue dejar una fachada controlada atrás, en el sur. Ahorita, bueno, quizá ya cuando estemos en planta alta verás lo que está a la fachada norte. Es una recámara. Y la recámara dejamos la cama, haz de cuenta que toda la recámara principal vuela 3 metros sobre la cochera. Todo el volumen sale. Y la recámara queda dando la espalda a la calle. Entonces tú cuando entres a la recámara vas a ver la cama de frente recargada en el muro norte. Ese volado que me dijiste es atrás, ¿verdad? No, adelante. A ver, ¿y cuántos metros tienes de aquí del muro al lindero? Van a ser 3 metros del eje de estos castillos. Por eso están esos castillos, ve las columnas. Todo el acero está concentrado en la punta. Sí. Porque la trave, obviamente la trave que va a cargar el volado, descansa un poco en esos castillos y se va hasta acá atrás. No, te lo pregunto por el reglamento. Porque me dices que vuelas 3 y aquí tienes... No vuelas 3, vuelas 3 sobre el eje. Pero sobre la restricción estás a paño. No, claro. A paño de la restricción. Sí, es que la restricción son 3 metros. O sea que aquí tienes 6 aquí. Acá hay 5, sí, a este eje es más, a este eje son como 6. Parecen menos, de aquí le veo como 4, por eso dije, ay, no me da. Sí, sí, aquí a este eje son como 6. Sí, pues a ver, voltea la cámara para la casa allá enfrente, atrás de la camioneta blanca del Arqui. Ese está volando también como a 3 metros. O sea, menos, ese está poquito. Sí, o sea, prox, así se va a ver el elemento volado, no como todo eso. De hecho, es un estilo que nada que ver con el arquitecto, pero es lo que le quería enseñar a la gente. Tienes tu frente de ladrillo y vuela 3 metros. Ajá. Entonces, y lo interesante es que, 5.5, ¿no? es que va a volar también en la esquina. Entonces... A ver, no te entendí eso. Sí, o sea, como tenemos restricción lateral, pues se va a ver el elemento volando en esa esquina y en esa esquina. Claro. O sea, se va a ver todo el cubo volando. O sea, se va a ver un cuerpo más pequeño abajo en todos los sentidos, de frente y de ancho. Ajá. Bueno, no. O sea, el ancho es el mismo. O sea, el cubo vuela completo. O sea, el cubo vuela de este eje. No se vuela hacia el otro lado. Ok. Te entendí que sí. Sí. Y se va a ver interesante, pues porque el cuerpo de abajo es de ladrillo y el cuerpo de arriba va a ser blanco. Luego me enseñas un Entonces render. vas a tener como este cubo sin ventanas. Sí, el render, creo que está en la lona del... ¿Y el ladrillo lo dejas de este tono? Sí, el ladrillo se queda así. ¿Por fuera también? También. Lo único que se le va a agregar es un junteo, que ahorita lo vas a ver ahí atrás, del mismo pegateja. Entonces la junta se va a ver del mismo color de ladrillo. ¿Y qué haces cuando empieza a salir el salitre en los ladrillos como ahí? En este caso,
solamente hay que limpiarlo porque no es salitre que viene por capilaridad, Ajá. es salitre que queda en la A mezcla del ver, concreto. eso hay que explicarlo. Sí. Tarzán, eso es un video viral. Ahí te va el video viral. Ok. Digo, vertical. Ojalá viral. Ajá. Vete para allá. Se ve toda la manchería blanco allá también. Sí, Ustedes también lo editan, jóvenes, a ver si se nos viraliza. Sí. no, la colaboramos. Sí, órale. Nomás que la colaboración solo en TikTok e Insta. En Instagram. Ya se puede colaborar en TikTok, ¿sabías? No taguearte, colaborar. Órale, hay que hacerlo. Va. 3, 2. 3, 2. Todas estas manchas blancas que la gente está viendo aquí que son humedad, es muy importante que lo mencionemos porque no es lo mismo, como mencionabas, Arqui, que vengan de capilaridad a que vengan del material que estamos poniendo ahorita para justamente hacer este muro. Toda esta humedad que viene en este ladrillo ahorita es por el concreto que estamos vaciando y la humedad de la misma mezcla para pegar ladrillo con ladrillo. Esta dala sí está impermeabilizada. Se puede ver justamente, aquí tenemos parte del impermeabilizante y la dala color negro. Entonces, espérate, ahí entra un corte. Ay, cabrón. Y pues fíjate qué bien queda, aunque sacrifiqué, como tú decías, aunque sacrificaron los clientes esos 20, 30 metros, 40 metros, si tú quieres, de terreno, la recámara les quedó de 4x4. Sí, súper bien. ¿Sabes? Sí. Y tiene una muy buena vista, un jardín lateral. Eso está increíble. Que a eso era lo que iba con lo que te decía de introspección. Como queremos hacer una casa que no tenga muchas ventanas hacia la calle, tienes que hacer patios adentro. No, y eso está increíble. A ver, además la altura de tu patio va a ser de doble altura porque el muro de tu vecino te está dando la contraparte de tu patio. Sí. Entonces estás haciendo un muronón gratis que tú puedes forrar de un muro verde, o sea, con una enredadera bastante estética. Que en este caso va a ser del mismo ladrillo. Entonces, eso es una complicación que todavía no se ha visto. Ajá. Toda la L, porque es una L de muro perimetral, va del mismo ladrillo. Pero entonces ya contemplaste que el vecino va a hacer su muro. Sí. Que no que él lo va a hacer de bloque y lo va a pintar y lo que tú quieras. Pero al menos la visual que nosotros vamos a tener aquí va a ser del mismo material. Cuando el arquitecto se refiere a la visual, es que cuando ya tengamos techo aquí, cuando tú estés viendo para afuera, no vas a ver el muro del vecino, porque la misma losa lo va a tapar, altura con altura. Pero saliendo de tu patio, pues va a ser un elemento que definitivamente se va a ver. Ajá. Ya veremos si con una luz indirecta, si con una jardinera que se le esté comiendo. Por tu ladrillo y se vaya hasta allá y se abre a toda madre. Se abre a toda madre. Y tú le pones un color por aquí adentro, pues qué, o sea, es tu casa, no te metes en problemas, ¿no? Sigue siendo tu terreno. Sí, claro. Le pones otro tono y se acabó. Digo, si es que te lo pintan. Ajá. Sí, que al final te digo, que lo dejen del color que sea, creo que mientras esté bien acabado, va a quedar bien, porque la visual de adentro va a ser tan buena, pues que ya de ahí para arriba ni te vas a fijar. Irrelevante. Ajá. Pero tú ya te pusiste a pensar en la bronquita que va a hacer eso. ¿Por qué? Pues porque cuando estén construyendo, en teoría, cuando ellos levanten su casa, sí, tienen que protegernos. Muro, y ahorita van a estar en un patio. Sí. Va a ser eso, por ejemplo, va a ser algo que le va a incrementar el costo de la obra al vecino. Que ellos lo tienen que contemplar, porque cuando construyes con vecinos, siempre tienes que contemplar poner tus andamios y no siempre te dan acceso. Yo creo que aquí los clientes les van a dar acceso para que limpien bien y que enjarren rápido. Que lo ideal sería que te protegieran con triplais arriba, Exacto. Como si fuera un edificio. Pero tienen que bajar con su enjarre. Entonces, sí o sí van a tener que entrar de este lado. ¿Rapeleando? O rapeleando, pues. Yo he rapeleado casas que no me han dado acceso, ni modo, pues rapeleas y enjarras. Esa es la otra. Estás flotando a 1 metro de la casa ajena, pero pues no estás tocando su piso. O sea, si el cliente no quieres darle acceso, pues no hay de otra. Esa va a tener que ser. Y aquí, pues otro de los retos, como puedes ver, es que ya tuvimos que meter todas las instalaciones, desde la cimentación. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya no quería ranurar los muros. Entonces ya todas las mangueras, todas las ducterías, tubos de agua, tubos de sanitarios, todos ya vienen desde adentro. Entonces eso realmente lo veo como algo muy bueno. Sí, ¿sabes? Es más complejo, pero mejor. Mucho más complejo, porque ya tiene que estar todo definido desde la cimentación, pero ya no tienes que andar ranurando y haciendo grietas y parches, debilitando estructura. Tengo una duda yo. ¿Este muro tuvo que ser así? ¿Tuvo que ser cimbrado? ¿Tuvo que ser colado? Teníamos 2 opciones. Una opción era hacerlo igual, pero como era un elemento muy reforzado, fíjate. Mucho, ¿no? Iba a ser, y aparte mucho. Era muy riesgoso, ¿sabes? Entonces decidimos hacerlo de concreto y cubrirlo con fachaleta. Pero para simular este mismo... Para que tenga el mismo acabado. ¿Todo? Sí. Ok. Lo mismo con este. O sea, ¿todo va de ladrillo? Todo va de ladrillo.
O sea, en Ah, este ese proyecto, render me urge verlo. sí, en este proyecto todos los muros de la planta baja Ah, van a quedar con ladrillo. Eso era algo que te Oye. estaba tratando de decir con lo de la embajada. Así quedó esa sí, no, embajada. no sabía que todo. Te Ajá, lo tengo que preguntar. ¿No queda muy saturado? se va a saber. Se va a saber. Pero te digo, me gustó tanto en los renders que hicimos de la embajada Ajá. y obviamente también en los renders que hicimos de esta casa. Se ve súper elegante, cabrón. No me puedes, Súper, súper para elegante. mi video prestar uno de tus Sí, renders, te los ¿no? mando, te los mando. Sí, pues porque sí está medio difícil imaginarte toda, hasta para mí, ¿eh? O sea, me estoy tratando de imaginar Ujú. todo de ladrillo y digo, ay, cabrón, ¿dónde están los remates, los acentos? Quiero Pues ver es qué que vas a aquí los meter. remates son también con otro muro de ladrillo. Por ejemplo, fíjate el remate que hacemos aquí. Ajá. Siempre te digo, rematar con la perspectiva más fugada. Entonces, aquí hicimos ese ventanal que va a ir a hueso, no va a tener corredizas ni nada, para que se vea Sí. la L de ladrillo con tu jardín. Y ya después, de aquí de la doble altura, se reduce a altura sencilla justo como viene aquí. Esa cimbra es donde termina la doble altura. Entonces, la doble altura está buena. Lo que se refiere el arquitecto es que donde no hay cimbra, hay doble altura. Donde está la Exacto. cimbra, obviamente va la losa. ¿Cuántos metros cuadrados te quedó la casa? 260. Ah, súper bien. Súper bien, no es una casa grande. Pues fíjate, yo no usé ningún patio interno y yo tengo 288. Entonces no son tantísimos más. Los que perdimos en el Ajá. lateral. Digo, no Sí, sé las dimensiones de tu terreno, pero ya sabes que en un fraccionamiento es casi son muy igual. similares. Ajá, es casi igual. Y aquí llegamos a un solo monoespacio. Sala, comedor y cocina. Ajá, la sala va allá al fondo. Aquí algo diferente es que hay una terraza en esa esquina. Ok. O sea, si tú haces un ventanal en la esquina alineado con ese eje y luego lo mandas hacia acá, te queda una terraza como de 3x3. A ver, pero descríbeme cómo va tu ventana porque no la entendí muy bien. Es una escuadra alineada a este Aquí ya eje. vi tu techo. ¿Y aquí llevas fijos? No, no, no. Haz de cuenta, el ventanal viene aquí, Ajá. a este eje, Ah, ok. y da la vuelta a ese eje de la columna. Ah, no, Entonces, está súper introspectivo tu ajá, cotorreo. entonces ahí todavía le falta más losa. Que por cierto, no estoy seguro si no saben, sí, porque ya le Ya pusieron estuviera ahí armada. ya le pusieron unos apoyos. O sea, tú dices, Arqui, que aquí esta escuadra va completada con cimbra. Exacto. Ah, sí, por eso te dije, no entiendo. ¿Cómo te llamas, amigo? Benjamín. A ver, te voy a pasar el ¿Qué hay? micrófono. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mucho gusto. Si quieres, póntelo aquí un ratito acá. Oye, Benjamín, ¿sí saben que esa esquina también va cimbrada? Sí, Ah, va ok. sembrado y de este lado vuela como 55 centímetros, Sí, sí, sí. 60, algo así. Un voladito, que es el paño de ese castillo. Ajá. Va así, una escuadra así. O sea, ahorita le pusieron esos puntales nada más como por detenerlos en lo que siguen empalmando acá, ¿o qué? Sí, todavía me falta esas madrinas, como se ven ahí, Ajá. las levanto y empiezo a sembrar Ah. hacia allá, Ok. a tapar. Ah, perfecto. Sí, Sí. tenía esa duda porque como lo vi ahí apoyando, dije, ah, caray, quizá. No, ya, ahorita todavía ¿Ahí me sí es un falta. respiradero o ahí falta tapar? Todavía falta tapar. Ah, ok. Ajá. Sí, faltan. Ya te lo entendí ahora sí. Excelente, Benjamín. Sí, sí. Muchas No, gracias. no hay que- Entonces, ese pedazo que le hace falta sembrar es la terraza. Mm. Los clientes trabajan en casa, nos pidieron una terraza cómoda, que le quepa una mesa para trabajar sin quemarte. El reto de este proyecto es que la fachada de atrás es sur. Entonces, aquí les platicaba a los seguidores que en lugar de hacer el típico ventanal que siempre hago, le cambié por la terraza. O sea, Mm. para no hacer una terraza horizontal, Ujú. hicimos una terraza En L. cuadrada. Ah. Cuadrada, porque es un cuadrado. Ah, ¿y eso sigue interior de tu casa? Eso sigue siendo adentro. Oye, ¿eso lo permiten aquí? O sea, es que estamos dentro de la restricción. Ah, de los 3 para acá. Ajá. Ah, ok. Sí, sí, sí. O sea, la restricción es justo donde está ese muro. Tu terraza es aquí. Ajá, ahí estás en la terraza. Y Ahí sí. te falta todavía cimbra. Ajá, acá va La losa. cimbra vuela exactamente hasta ese paño del concreto Ah, ok. y hace escuadra con este paño del muro. Ya, es que esto no es lo... Esto te seguía todavía pensando que era... Ajá. Ok. Entonces aquí se hace un ventanal en escuadra Ujú. con puertas corredizas para salir a la terraza. ¿Qué altura traes aquí? 280. Ah, súper bien, Está bien. súper bien. ¿Y 280. arriba? 280. Ah, está bien. Y aquí lo interesante, en algún momento la terraza estaba aquí, en este lado, y la veías de cuando entrabas. ¿Y por qué ya no? Porque como tenemos ese jardín lateral, Ah, mejor claro. la mandamos para allá. Entonces Claro, se va a sentir abrazada por el jardín. sí. No se siente, está. Está abrazada por el jardín.
Y la cocina aquí le dimos la vuelta. Este fue uno de los giros que más me gustó del proyecto, porque normalmente la cocina la dejábamos sobre ese eje. Ujú, Hacíamos una barra ahí y luego una isla acá. ¿Va? ujú. Esas ya las has visto. Y que esto es poco común porque casi siempre toda la gente manda la cocina a la fachada central para ver la cochera o ver un Ah, jardincito o algo así. mucho más común que esa. ¿Va? Sí. Pero nosotros ya habíamos hecho muchas veces esta cocina. Y tú tienes un patio interior. O sea, tú estás viendo al lado un patio y acá una terraza. Entonces no necesito abrirle una ventanita a la cocina. No, pues de hecho tiene una ventanita, una ventanota, porque te decía, ya ahora la cocina ya no son estas dos líneas, la giramos. Ah, Entonces, ahora la cocina viene para acá. ya, pensé que sí era lo que decías. Entonces tiene una barra en todo este lado, Aquí va el backsplash. Bueno, no hay backsplash. no hay backsplash, hay ventana. Sí. Una ventana que arranca en la cubierta y termina en la losa. Ok, ya. Se ven muy ¿Y qué bonitas. tienes en esta barra? La tarja, Y el monomando está adelante del vidrio. adelante del vidrio. Bueno, y si salpica ahí al vidrio. Pues salpicó. Nanotecnología. Sí. Limpias el Yo le vidrio, aplico pues. nanotecnología a los vidrios que va a tener salpicaduras y la gotita va ahí. Olvídate de la huella del sarro ni nada, ¿eh? Ok. Te gastas 3,000 pesos aquí. Ok. Eso está bueno el Te dato. mando el proveedor. Y aprovecho para las cenas todo este muro. Ah, Entonces, ok. todo ese muro va a tener puertas de piso a techo, Y queda blancas. al mismo eje del muro, Ajá, al mismo paño, tienes un espacio, tu estándar de 60, ¿no? exacto. Que eso obviamente va a ir enjarrado. No, va a ir de ladrillo, pero las puertas van de piso a techo. Ah, el interior de la alacena también va de ladrillo. También va de ladrillo. Ah, ok. O sea, todos los muros de la planta Pensé que baja, ahí ibas a hacer una excepción por la puerta que cubre. pues digo, podría ser, ¿va? No lo había pensado. Es cuestión de costos realmente. Sí, ahorramos un poco. Si iluminas por dentro de los gabinetes esa alacena, Pero súper vale la pena que vaya estaría ladrillo. locochón, sí. Si solamente hay luz exterior, Claro. vas a ver el 20% de ese ladrillo, que el cereal, que la leche, ya sabes. Pero pues está buena esta cocina, ¿no? Porque Sí, me gusta. sale y pues la visual Tu patio. es el patio. Claro. Entonces llevas... Y ya lleva la una vi. isla aquí. Sí, ya vi las instalaciones. Aquí llevas la isla, Ajá. pero aquí también traes drenaje, traes tarja. Ah, entonces la tarja va aquí y la parrilla va allá. Ah, sí, porque aquí estoy viendo Sí. hidrosanitaria. Entonces la parrilla quedó del otro lado. Ah, y no tiene campana porque trae la ventana. Entonces, Oye, ¿no es tu parrilla aquí? no, esos son contactos. Pero no la pusieron en muro como para hacerle un backsplash de salpicadero por las grasas y eso. No, la dejamos al centro de esa ventana. Algo han de haber hecho tu equipo, te aseguro, para el tema de la parrilla. No creo que hayan dejado el espacio de las grasas al vidrio. Y Sí, también lo por el dejamos control así. de calor al vidrio, exterior frío, caliente estufa, no creo. Te lo juro que sí. ¿Sí? Sí, te lo juro que sí. ¿Y te aguanta el vidrio? ¿No se te quiebra? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Digo, si me metes un cancel de... Digo, pues se pone de milímetros, templado y ya, ¿no? Sí, también. Ujú. Pero es que realmente, digo, siempre yo les dejo a los clientes la elección de que dónde quieren la tarja y la parrilla. Claro. En este caso, ellos quisieron la tarja en la isla y la parrilla del otro lado. La tarja en la isla. Y en la isla le vas a poner también la llave para servir agua Sí. a cazuelas directo. Sí. ¿Sabes que por eso yo procuro hacer, cuando pongo ese tipo de accesorios, al lado de la parrilla? Ok. Entonces, esa instalación hidráulica Ajá. ya no hay manera de hacerla porque no hay muro. O vas a levantar muro para el mueble. Sí, o sea, todos tienen banquetones. No, pero o sea, tu mueble... Ah, sí, lleva un muro. Ah, ok. Sí, ahí todavía nos falta un muro. Ya. Por ahí van algunas salidas. Sí, pues no le colaron, voltea a ver ahí, no le colaron el muro que falta para que sea la parte trasera de la barra, pues porque no tiene una función estructural si está abajo. Es solamente un tapón de muro. Exacto. Y aquí va el comedor. Entonces, es una disposición diferente, porque es comedor, isla y cocina, y la sala allá al fondo, y aquí estamos en la escalera, en el distribuidor. Ya entendí por qué no es problema tu escalera. Ujú. O sea, porque se abre todo este espacio. Todo está abierto. Sí, yo pensé que aquí en este eje te faltaba taponear con algo y dije, te va a quedar aquí chico. No. No, y de hecho está bastante amplio este espacio, porque ¿Tienes 2.5? sí hay como 2.5. Entonces la escalera trae 1.10. O sea, nos queda todavía 1.10, muy buen bastante espacio bien. para circular. Sí. Y esto, pues creo que ya lo vieron, jóvenes. Ya está bien trazada la escalera, ya quedó ahogada La placa. la placa, y este muro, pues se va a fachaletear. Ah, pensé que era de mayor calibre esta placa, ¿eh? Digo, significa que está bien calculada. Y la mía fue de mayor calibre, pues porque fue una adaptación.
Pues ¿Te, que- te toca la densidad al tocar? ¿A poco sí? Sí, ¿tú no? Bueno, ¿Ah, yo sí? estoy acostumbrado a que le doy aquí con los nudillos al acero. Y ya sientes el Mientras calibre. menos suena, mayor densidad. Bueno, la palabra no es correcta, no sé si es la densidad, pero creo que sí. Entonces suena menos a lo que tiene mayor densidad porque hay menos espacio de vacío y el eco no Ok. viaja, el sonido. Entonces cuando suena tum, 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 significa que hay menos acero adentro como menor densidad y cuando suena además como un vidrio. Tú tocas un Sí, sí, vidrio de sí. 6 y de 9 y vas a sentir mucho más rígido el de 9, no por el espesor solamente. Claro. Mira, no soy químico, soy arquitecto. No quiero dejar eso claro. Tal vez dije algo mal ahí, pero Pero ahí al está. sonido ya le hallé. Y ahí quedó el muro. Quedó bien colado, jóvenes. Nos quedó el otro un poquito más burbujeado y este trabajo les quedó muy bien. ¿Por qué es Excelente. burbujeado? ¿Sí les dices? ¿Te metes mucho en tecnicismos o en él? No, o sea, me refiero a que quedó la granulometría más expuesta, ¿verdad? En este tipo de cimbra a veces es más complicado contener la última lechada, porque como no quedan bien cerrada una charola con otra, a veces se cae esa lechada y queda expuesto el grano, ¿no? Y por eso digo, en este caso lo dejaron más cerrado y quedó ¿Qué te mejor. refieres con lechada? Lechada es como el caldito del colado. Es que sí sé qué es, pero aquí tú te refieres a... Porque este es un simbrado, o sea, tú de siembras... No, y yo sí me refiero al colado del concreto. Ajá. La lechada es el último caldito que, Del que a tronco. veces se chorrea y se Ajá. sale entre las juntas. Ah, ya. Entonces, cuando ese caldito se cae, Sí, quedan expuestos los granos, sí. como aquí. Y por eso digo que es más difícil contenerlo cuando la charola pues es irregular y ya está más golpeada. Ujú, Cuando tienes una siembra de triplay, pues es más fácil cerrarla bien. sí. Entonces, en Y este en mi caso, canal, para explicar a mi modo, el arquitecto aquí dice que cuando se salen las partes más líquidas, es la parte de como la que acá, tiene mira, menor aquí quedó, consistencia, aquí se nos fue. va, ¿no? va perdiendo propiedades el concreto porque se le va saliendo más humedad que concreto. Se sale mucho mayor agua que cemento en esa parte de la unión de la cimbra con cimbra y más cuando le metes el vibrador. Sí. Entonces se salen esos líquidos que es como la lechada que dice el arquitecto, que es como si fuera la pastita fina que cubre en los agregados, que es la arena y la grava. Ajá. Por eso es que se ve así hueco. Pero Aquí se ve, mira, en las esquinas es más difícil controlar esa lechada y se cae. ¿Ah? bueno, ahí yo honestamente opino que fue un tema ahí de mala vibración. Acá te la paso, acá. Y bueno, yo llego a mi hora y les digo, esa mamada me la repiten, ¿no? O sea, Digo, pues aquí no lo puedo repetir. Para esto, reparador jóvenes, de concreto. hay reparador de concreto CM202 de Fester, Es correcto. estructural, resistencia de 450 kilos, o sea, no, Una locura. una locura. Entonces, no Y se la gente sabe preocupen. cómo se aplica el reparador de concreto, es nada más como pastear, agarras llana, Ajá. preparas la superficie y aplicas para que se metan todos los espacios. Y lo que dijo el arquitecto de 400 kilogramos es como la resistencia, este es un que 250. Es 250. Le metes un 400 que es casi el doble, que ya sería como irte a una MR casi, ¿no? Ajá. Y aquí vas rellenando esto y obviamente la resistencia que menciona el arquitecto es para que punto A con punto B hagan contacto con el puente del reparador. Entonces así hace esa resistencia se incrementa. Aquí hay vacío. Después va a haber un reparador y se completa la estructura. Sí es, jóvenes. Entonces, acuérdense que todo tiene solución mientras la hagas a tiempo, mientras la Y supervises. antes de los acabados. Antes todo de los tiene solución. acabados, exactamente. O sea, por eso es bien importante la supervisión durante la obra negra, la obra gris. Por ejemplo, aquí ya lo repararon. Si te fijas ese muro que está con ese acabado, Sí se ve. ya le dieron su acabado con reparador. Oye, ¿trae residente aquí? Sí tenemos un residente. Y ahí la cimbra fue vertical. Sí, las charolas se pusieron en no, ya vi que vertical. algo así. Sí, para los castillos, pues es que los castillos en este caso los estaban colando ahí en vertical. O sea, se hizo en dos partes, ¿no? No, se coló en una sola. Pero te digo, a veces pasa. Yo no entiendo eso, por qué en los castillos le ponen vertical y horizontal en los muros y se va a hacer la misma pieza. La verdad, no te sé decir. Porque la huella de la cimbra no modifica el colado, Ujú. ni la estructura, ni la resistencia. Sí, no. Me imagino yo que fue a ser la medida estándar que traemos de tablillas y nomás le completaron aquí con vertical, ¿no? Sí, Y me porque estoy ahí, quebrando la cabeza. traen unas charolas de 3 metros. Entonces yo creo Sí, que va a ser eso. aprovecharon las charolas de 3 metros. Solo coincidió con que Ajá. parece castillo y parece columna esa madre. Pues así vamos, Max. arquitecto. No, pues muy bien. ¿Cuánto llevas ya de obra? ¿Tiempo? Pues ya llevamos un rato. Estamos diciembre, enero, febrero y lo que llevamos de marzo. Porque se complicó el tema del agua, ¿no? El tema del agua ¿Ya lo fue, solucionaste completo? pues no, o sea, todavía necesitamos ir atacando, porque si te fijas aquí el vecino, En mi canal no saben qué te pasó, por si quieres contarle. pues jóvenes,
tenemos un manto freático, ¿verdad? Nos tocó un venero, ¿verdad? De un río subterráneo, que subterráneo porque lo taparon, porque es un terreno que fueron acomodando, ¿no? Para hacer la lotificación. Entonces tenemos agua a -1,5 metros. Muy Entonces, poquito. o sea, y agua, no crean que solamente humedad, no, tenemos Agua. agua Como si fuera un brotando pozo natural de como agua. un manantial. Y mira, perdón que te interrumpa, qué cagado. Ujú. Bueno, perdón que te interrumpa, qué chistoso porque mi casa está a Sí, 30 claro. metros de ti y no me Ujú. salió eso. Sí. Porque la gente podría pensar, no, pues todo el fraccionamiento va a traer agua. Claro. De frente a frente ya no hay. No, de hecho, en esta casa, o sea, la casa de atrás, solamente le tocó la pura punta de la izquierda con agua. Todo lo demás no han tenido problemas de agua. Pero fíjate cómo el vecino de atrás sí. O sea, ahorita lo que te iba a decir, todo el vecino de atrás tiene un problemón De humedad. con las humedades. Ese es justamente un problema de humedades que ya valió madre. O sea, ve lo mojado que está el interior del muro. Ahí se ve ya lo raspado, está mojado. Sí, Y no estamos en temporada de lluvias, ¿eh? Esto es humedad de permeabilidad. Sí, porque tenemos el manto freático muy arriba. Entonces, sí se puede reparar, eso es bien importante decirlo, se puede reparar, tiene sus complicaciones y nosotros vamos a reparar, de hecho, su muro de nuestro lado, porque si no lo reparamos, se nos va a venir toda la humedad. Y vas a tener que separar su muro del tuyo, con Sí. impermeabilizante. Sí. ¿Cuánto no en dinero, pero te alcanzó a pintar porcentualmente en incremento lo del agua? Pues estamos hablando, no, o sea, Hablando de una casa que te va a costar esto, ¿qué te va a costar? ¿5 o 6 millones construirla? sí, 6 millones y más. O sea, no pinta, te estoy hablando de extras 100,000 pesos, de todas las impermeabilizaciones que estamos dando, entre los filtros, entre toda la cimentación que le estamos agregando el impermeabilizante integral, Pues déjame en todo decirte esto que tenemos que hacer. es el 1.5% del total de tu costo. Sí. Para hacer un problemita de agua, Sí sí pinta. es algo. Sí, pinta. Porque definitivamente esos 100,000 pesos iban a estar destinados en algo más del presupuesto que no tenías contemplado. No sé, obviamente O sea, me imagino que lo manejaste como un... Sí lo tenía contemplado, pero no todo. O sea, yo ya tenía ¿Tú ya sabías que aquí había agua? sí, yo ya desde el proyecto. tenía en mi presupuesto impermeabilización, el Claro. concepto, Sí. pero le tuve que agregar mucho más, Ah, ¿sabes? por eso, lo que agregaste sí fueron como 100,000. No, en total fueron todo. Bueno, Ajá. entonces le agregaste unos 30. No, estoy agregando como unos 70. Pues algo. Sí, por eso siempre te sí digo, es o sea, algo. sí es algo. Entonces, pero yo no lo veo ni siquiera como agregar, yo lo veo como, Parte en esta del show. casa es parte de. Sí. Si no lo contemplas, son esos problemas que Pero tendrías. tú lo contemplaste. Yo a Ay. lo que voy es, si no estaba en el presupuesto ni contempladito, o lo metes como un anexo en el contrato, Sí. o ya te la pelaste. Hay que saber. Eso viene desde el proyecto. O desde lo cómo hacemos, estás o lo cobrando. integras tú. Esa es la diferencia, jóvenes, cuando trabajas por precio alzado o cuando administración. trabajas por administración. El precio alzado, a menos que fuera realmente un extraordinario, pues se puede manejar, pero realmente no. O sea, en un precio alzado lo No, tienes que cubrir tú. En una administración es lo que se vaya requiriendo, se va ejecutando. Pero tiene un porqué. Lo tenemos que cubrir nosotros porque se calculó previamente. Está Ujú. contemplado. No crean que es nomás dar un número y lo que venga y Dios dirá y tan. O sea, Ajá. todo tiene su partida. Eso no. Eso excavaste. ¿No te salió en la mecánica? Sí salió una mecánica, pero no pensamos que iba a ser realmente el manto, ¿sabes? O sea, yo pensé que iba a ser pues ahí como humedad, Sí. pero el agua ya como el chorro de agua, ¿no? Sí, estuvo cabrón. O sea, porque realmente era un brote, pues. ¿Y eso no lo Entonces, documentaste? ¿Cómo lo todo solucionaste? está documentado. Luego me enseñas ese. ¿Cómo Ah, lo o hiciste? sea, hay un filtro de grava en todas las zapatas, en todas las contratraves, en todos los elementos estructurales, hay un piedraplén, Ajá. un filtro para que toda la humedad no esté directamente en contacto con la plantilla. Ya. Después de ese piedraplén se dejó un tubo que va recolectando el agua pluvial y lo manda directamente al drenaje. Y después se empezó a impermeabilizar con el mismo Nanotec, el impermeabilizante integral, todas las zapatas. Entonces fíjate qué interesante porque no taponeaste. No, Hiciste un le- espacio de vacío Sí. para que la humedad no permeara Ujú. por capilaridad, no haya contacto de agua con agua y no suba. Ahora, yo hice lo mismo, pero no por agua. Yo hice un filtro rompedor de grava para pasar la falla sísmica que no se conectara con mi dala de cimentación. Eso lo hice en la nave industrial que estamos haciendo ahorita. Ah, pues es igual. Ajá, Es por eso ese- te digo, es ese diferente mismo- función, Ajá. mismo proceso. Ok, Sí, eso me lo dijo el ingeniero claro. y grava, pero
creo que 60 centímetros en todo Ok. la Zapata corrida. O sea, sí Tenías que mejorar el suelo. fueron 60 camiones de grava. Sí, no, ya ahí es 60 mejoración. camiones. Mejoramiento. Y ni siquiera fue el suelo, fueron nomás las ranuras de la Zapata. De la Zapata. Pero pues es una nave de 1000 y tantos metros. Ahí el porqué. Pues jóvenes, para que se den una idea de lo importante que es contratar, ¿verdad? Arquitectos, ingenieros en la supervisión de su obra, Indispensable. es indispensable. Yo realmente no le recomiendo a nadie aventársela solo, No, y ve, a ver. a todo menos lo que tengas una asesoría de un ingeniero y de un arquitecto. Ni así lo recomiendo, ¿eh? Es Tú que, sabes que esa asesoría es una llamadita. pero y es que si aquí- tienes ya los planos, si tienes todo y solamente vas resolviendo dudas, se vale. Yo ya he visto clientes que lo han hecho y han tenido buenos resultados. Sigo firme en que yo no. Sí te creo, sí te creo. Yo digo que no. Pero, pero Se eres... vale, se puede. No se debe. sí. Yo no Sí, soy sí, sí. doctor. Y yo puedo buscar en la IA qué tomar para la gripa. ¿Es lo correcto? No. Se vale, sí. A mí se me hace un caso similar. Sí, Todas las casas con la humedad aquí es por eso. Cabrón, o sea, rara vez el ingeniero. Tú sabes que alguien que no le estés pagando por hacer la casa y estar bien, pues no te va a dar la atención que te va a dar alguien que le está dirigiendo. sí, no, Es sí. obvio, es obvio. Nadie trabaja pues por abrazos y amor, ¿verdad? Pues jóvenes, pero siempre, ya si están en esas, pues yo sí les diría, lo mejor es que se asesoren Sí, ya si están en esas, vean nuestros videos y llámenos. y llámenos. Yo por eso estoy incentivando mucho a la gente a que no solamente a nosotros, de hecho estamos implementando en enobra.org una plataforma para que los arquitectos y los fontaneros y los electricistas y los albañiles se registren y puedan tener un sistema de agendar citas Ahora automáticamente yo te mando gente para allá. Aquí Sí. le ponemos como en obra.org. en obra.org. Aquí lo ponemos. Ajá. Ahí es para proveedores, albañiles, como para formalizar esta informalidad del país, ¿no? Exacto. Y que si estás buscando fontaneros, arquitectos, ingenieros, calculistas en algún lugar recóndito, que te salgan ahí todos los profesionistas para que tengas accesibilidad, porque luego el problema es que no encuentras un albañil bueno en tu zona, no encuentras buenos fontaneros, un ingeniero electricista, no encuentras pues. Entonces, Correcto. Enobra nació primero para concentrar como esa base de datos de profesionistas y ahorita le estamos agregando el que puedas con un clic reservar una cita con el arquitecto Garnica y que 40 minutos dame de tu tiempo para que me recomiendes por dónde darle, ¿no? O sea, estoy haciendo Qué esto. interesante eso. Como Doctoralia, ¿te acuerdas de Doctoralia? Sí, sí, sí. Lo mismo, pero con la construcción. Está bueno eso. Entonces, si nos están viendo jóvenes, regístrense ahí. Aprovechen. Y para empezar a fomentar a las personas a que contraten asesorías, Sí. ¿sabes? Ya estás a la mitad de tu obra con el maestro Juan, está bien. Contrátame una asesoría, yo voy una tardecita, en 40 minutos te digo, ¿vas bien? 1 hora y te cambia el escenario. Ajá. Todo lo que hemos visto ahorita tú y yo, a alguien que no se dedica a esto no No, lo ve. hombre. Y nosotros no somos ingenieros, imagínate, somos lo que estamos viendo superficialmente. Falta el tema estructural, el tema Claro. plano, hombre. Contraten asesoría. Contraten asesorías, jóvenes. Pues ya nos vamos. Arquitecto, qué gusto que hayas Arquis, venido. digo, ya lo subí de puesto, ¿eh? Maestros, gracias. Gracias por todo, Saben más que los arquitectos. amigo. Sí, más que tú y sí. Es fácil. Sabemos. Pues mira, ya nos llegó más pedido de Nova Ceramic, de Buenas, nuestros buenas. amigos de Ferremateriales Mezquitic. Eso es todo. Desde Ferremateriales Mezquitic, ¿va? Sí, sí. Excelente. Muchas gracias. Pues arquitecto, siempre un gusto. ¿Cuáles son las redes sociales de tu canal? Arqui José Garnica en todos lados. Excelente. Tenemos una obra enfrente. Esto va a pasar cada que Dios quiera, pero más seguido, porque ahorita nos cruzamos y se dio. Se vuelve a cruzar igual unas 2, 3, y en unos 3 videos más igual ya acabaste la casa. Ojalá. De mi canal, del tuyo, yo sé que no. Cota Paredes, adelante. Equipo, excelente trabajo, ¿eh? Excelente trabajo. Esta casa va a durar 200 años. Van Eso a dice venir el los contrato. chinos a tomarle fotos.